Bien, veo que la hora sigue siendo un problema. Estamos ampliando, facilitando el plazo a 8 de la noche, pero veo que ni aún así. Tenemos que hacer un esfuerzo, doctora. Ya, yo voy a tomar en cuenta, se va a tomar en cuenta estas cosas también en las calificaciones. Sí, doctor Tejada, ¿levantó la mano? Sí, doctor, buenas noches. Hay compañeros que quieren ingresar. Pero he dejado abierta la Eh, sesión, ya no hace falta autorización, justamente para que no tengan ese problema. A ver, voy a ver. sí, Uh, doctor, antes de que empecemos. y ahora, ¿dónde se ve esto? Ah, es cierto. Ya. Mm, no, no hay nadie en espera. Todos están. No veo a nadie en espera, doctor. Seguro que deberán ingresar entonces. Ya. Doctor, muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con el primer tema. Sus camaritas, doctores, por favor. Siempre es importante. Sí, estoy compartiendo. Creo que no. No, no, doctor, todavía. A ver, está lenta mi máquina. A ver, den unos segundos. Estoy viendo. Vamos a tener problemas. Ahora sí. Sí, doctor, pero no se ve A presentación. ver, de un minuto. Vamos a ver. Sí, ven la presentación ahora. Sí, doctor. ¿Está en modo trabajo o presentación? Presentación. Ya, perfecto. Micrófono, doctores, por favor. Bien, entonces, el primer tema de hoy, compresión medular y eventos óseos adversos. A manera de introducción, hablemos un poco de lo que es la compresión medular. Es básicamente la invasión por compresión, por infiltración, desplazamiento o atrapamiento de la médula o también de la caudequina por una masa extradural que puede ser por compromiso óseo directo o también, como veremos, hay algunas neoplasias que sin prácticamente infiltrar el hueso van a entrar a través de los agujeros foraminales y van a comprimir el saco dural y la médula, ¿no? Es una complicación muy, muy frecuente. Estamos hablando de que el 10% de los pacientes con metástasis óseas van a presentar algún grado de compresión medular. Y ahora, esto 10% suena poco, pero si hablamos de que en general las metástasis óseas estarán presentes según el tipo histológico del tumor en hasta el 80-90% de los casos. No en todos, y eso también lo veremos más adelante, no en todos dará clínica, eso está claro, pero en estudios post-mortem se ha observado que un porcentaje alto de pacientes oncológicos fallecidos han presentado neoplasias óseas silentes en algunos casos. En cuanto a la localización más frecuente de las compresiones medulares, la mayoría de ellas, un 60%, algo más según algunas series, es dorsal, lumbosacra, cervical y bueno, en múltiples puntos. Los primarios más frecuentes, pulmón, mama, próstata, renal también, las neoplasias renales, el melanoma también tiene una incidencia importante, pero digamos,
los responsables del 50-60% de los casos de metástasis óseas que desembocan en compresiones medulares son principalmente estos tres. Más adelante les mostraré una tabla donde se ve la frecuencia de las principales neoplasias que se presentan. Como les decía, las metástasis óseas son un evento muy frecuente en oncología. Son el tercer tejido que se compromete por metástasis en frecuencia, ¿no? Después de hígado y pulmón. Lo que les mencionaba, hasta un 85-90% de los enfermos neoplásicos van a tener compromiso óseo metastásico. Hay un asterisco que, bueno, que justo si se fijan abajo, lo que les mencioné, el dato de que un porcentaje importante de pacientes fallecidos por cáncer al estudio post-mortem, se descubrió que un porcentaje importante, casi 70%, tenían pues metástasis óseas que no en todos los casos pues fueron clínicamente relevantes. Evidentemente las metástasis óseas, las lesiones tumorales óseas metastásicas son muchísimo más frecuentes que los óseos primarios, y también mencionamos que hasta un 10% de estas metástasis óseas van a presentar compresión medular, ¿no? Y de hasta un 10% requerirá tratamiento quirúrgico. Ya veremos más adelante las indicaciones de los tratamientos quirúrgicos en estos casos. Los eventos óseos adversos son básicamente, en realidad la compresión medular es uno de los eventos óseos adversos. Digamos, si hacemos una especie de conjuntos, pues dentro del conjunto de eventos óseos adversos estaría la compresión medular. Otro evento óseo adverso son las fracturas patológicas, y la literatura también menciona al dolor o riesgo inminente de fractura como un evento óseo adverso. El dolor en sí es un evento óseo adverso. Ahora, veremos que las causas del dolor, cuando hablamos de clínica de la compresión medular, vamos a ver las características del dolor y qué es lo que principalmente causa este dolor. Lo que les mencioné, esta tablita básicamente la presento para destacar las incidencias de compromiso óseo metastásico según el tipo de neoplasia. Vemos pues, como les mencioné, mama, próstata, pulmón tienen una incidencia bastante alta, melanoma también se los mencioné, células renales también, páncreas también es una neoplasia, un tipo de neoplasia que puede comprometer con cierta frecuencia de hueso. Sin embargo, como es tan agresiva, de sobrevivas tan cortas, pues muchas veces no da tiempo de que se manifieste un cuadro florido de metástasis ósea con compresión medular. Pero evidentemente la literatura lo describe. Ahora, tenemos aquí que hablar, antes de adentrarnos en la mecánica de la compresión medular, hablar un poco de su fisiopatología desde el punto de vista anatómico, ¿no? Aquí la circulación venosa vertebral tiene ciertas particularidades que la hacen muy proclive y que explican, en cierta forma, por qué cierto tipo de lesiones torácicas, abdominales o pélvicas tienen esta predisposición, esta alta frecuencia de compromiso óseo, especialmente en la columna vertebral. No únicamente, claro, pero ustedes han visto los porcentajes, las frecuencias son altas. Esto se explica en parte por estas particularidades del retorno, del flujo venoso vertebral. Existe lo que se llama el plexo de Babson. Básicamente son los vasos vertebrales que regresan a través de los intercostales posteriores, y es un sistema venoso carente de válvulas y además de baja presión. Incluso una maniobra de Valsalva puede invertir el flujo. Ahora, ¿recuerdan lo que hablamos en la última clase sobre el sistema ácidos y semiácidos? Pues a ese sistema precisamente, a ese sistema, no sé si ven el puntero, a ese sistema ácidos se integra, se anastomosa, se une para llegar a las venas cavas, todas las vertebrales posteriores. Sistema de baja presión, lo mismo que la vena ácidos y semiácidos, por cierto. Eso explica, recapitulando un poco la clase anterior, el flujo retrógrado que se da rápidamente en los síndromes de vena cava. Entonces, son estos sistemas venosos ácidos, semiácidos y vertebrales e intercostales posteriores
sistemas de baja presión y prácticamente carente de válvulas, especialmente el sistema Watson. No tiene válvulas, por lo tanto el flujo retrógrado es bastante más fácil, mientras el sistema ácidos y semiácidos, las válvulas son muy rudimentarias e insuficientes, ¿no? Una vez más, eso explica la facilidad con la que el flujo se invierte, incluso, una vez más, ante maniobras de Valsalva. Toser, estornudar, eso puede invertir el flujo. Entonces, los émbolos tumorales pues migran por esta vía, por estos flujos retrógrados y se instalan, colonizan estas estructuras óseas. Ahora, hay ciertas áreas de la vértebra que se ven afectadas con mayor frecuencia. Y todo esto, esta anatomía, tiene implicancias en la fisiopatogenia y como veremos también en la clínica. Y me explico en la siguiente diapositiva. Acá, bueno, el peso arterial, digamos, los émbolos tumorales muy raramente van a viajar por vía arterial. Sin embargo, la vía quimiotáctica, como veremos más adelante, ciertas quimioquinas, ciertas citoquinas que emite el primario, sí van a llegar por vía arterial. Entonces, y eso prepara el terreno para el anidamiento de los posteriores émbolos tumorales que van a llegar por vía venosa. Yo quiero hacer énfasis en la figurita de la derecha, donde vemos el plexo venoso. Este sistema, que ven acá son las venas intervertebrales, ¿no? Y este flujo retrógrado, en este caso, el émbolo tumoral pues regresa con el flujo retrógrado e ingresa inicialmente y principalmente a través por la cara posterior de la vértebra, el cuerpo vertebral. Esto tiene implicancias. ¿Cuáles son? Pues que con más frecuencia el aspecto posterior del cuerpo vertebral es el que se ve afectado. ¿Y esto qué implicancias tiene en la clínica? Los cordones anteriores, los cordones nerviosos anteriores, es decir, las vías motoras, son las que se afectan con mayor frecuencia como primer evento, ¿no? El dolor óseo también es importante y veremos eso más adelante, pero eso tiene otros mecanismos, no necesariamente son la compresión medular, al menos inicialmente la que produce el dolor. Pero entonces vemos pues que la vascularidad, este flujo retrógrado, esta vascularidad que entra a través del aspecto posterior, pues implica con mayor frecuencia compromiso del aspecto posterior del cuerpo vertebral, lo cual, como vemos, también va a comprimir con mayor frecuencia los cordones anteriores de las redes nerviosas, lo cual con más frecuencia genera que el dolor sea uno de los, el dolor también, pero las manifestaciones motoras sean habitualmente las que primero se presenten. Ahora, hemos hablado de los mecanismos vasculares y hasta cierto punto de los aspectos macroscópicos, ¿no? Es decir, la lesión tumoral macro, cómo comprime, cómo se instala, dónde se instala, por qué se instala ahí y por qué la clínica inicial es pues motora, por lo que ya mencionamos. Pero ahora, detrás de esto hay un entramado mucho más sutil, que ya nos habla de fenómenos vasculares, proinflamatorios, en los cuales participan muchas quimioquinas, muchas citoquinas, ¿no? Factores de reclutamiento que activan ¿qué? Una célula fundamental en toda esta patogenia es el osteoclasto, que debe expresar una serie de receptores que van a ser activados de manera que se va a activar este osteoclasto y ser mucho más activo, causando destrucción ósea y resorción ósea, ¿no? Y acá hay unas interleuquinas que generan pues esta activación. Entonces, las metástasis óseas, más allá de un fenómeno mecánico, son fenómenos bioquímicos, como quimiotácticos, inflamatorios. Recuerden cuando hablamos de dolor, hablamos de que es un fenómeno, de que el cáncer en general es un estado proinflamatorio, ¿no? Y que este estado proinflamatorio genera pues una perennización del estímulo doloroso, una sensibilización central, pero esto también, a nivel estructural, también genera una activación, una serie de elementos que van a favorecer la osteolisis y preparar el terreno para la anidación de células tumorales. Ahora, digamos, lo que les mencioné aquí está de manera gráfica, tenemos un primario, tenemos luego que hay una serie de factores
que las células tumorales sueltan al torrente circulatorio mucho antes de que haya ninguna célula mirando por el torrente, lo cual va a generar activación de los osteoclastos, ¿no? A través, por ejemplo, del péptido relacionado a la paratormona, que lo vamos a ver en este caso de manera, no diré tangencial, pero cuando hablemos, por ejemplo, de hipercalcemias, lo vamos a ver como un protagonista importante, porque una vez más, y eso se los mencioné, la metástasis ósea, los niveles, la hipercalcemia, por ejemplo, no requiere destrucción masiva a nivel óseo, simplemente la activación de osteoclastos a través de este péptido o a través de factores estimulantes del receptor nuclear del factor kappa, que también es una diana terapéutica importante. Entonces, tenemos primero el viaje de ciertas sustancias citoquinas y quimioquinas en ambos sentidos, preparando el terreno donde la célula tumoral, la semilla, esta teoría del seed and soil, de la semilla y el suelo. Entonces, esta interacción mutua hace a su vez que las células tumorales empiecen una transición, ¿no? Si es un tumor de estirpe epitelial, con la mayoría que tenemos en mama o en pulmón, va a haber una especie de transición de epitelio mesenquimal, de manera que la célula se prepara para ser viable en el torrente circulatorio, sintetiza una serie de proteínas que van a hacer que se la integrinas, las caderinas, que se adhieran a la matriz ósea, donde va a empezar a liberar una serie de sustancias, una vez más, los péptidos relacionados a paratormona, estos activadores, estos ligandos del receptor activador del factor nuclear kappa, también, todos estos le van a dar una actividad muy intensa al osteoclasto, que va a favorecer la anidación y a su vez va a favorecer la proliferación celular neoplásica, que a su vez va a producir más factor activador del factor nuclear kappa y más péptido relacionado a paratormona. Es un bucle, un círculo vicioso que hace pues que las metástasis prosperen. Ahora, esta descalcificación, esta infiltración evidentemente daña estructuralmente la vértebra, lo cual también tiene implicancias clínicas que veremos más adelante. Lo que les mencioné, la vía del activador receptor nuclear de factor kappa, ¿no? Tiene un ligando, ¿no? que es producido por la célula tumoral y que activa el osteoclasto, ¿no? Entonces, hace que esto se diferencie en osteoclastos e incentiva su actividad. Esto tiene implicancias terapéuticas a su vez, porque como seguramente ya lo sabemos, es diana terapéutica de un anticuerpo monoclonal que se usa mucho en el manejo de estas metástasis óseas. Lo veremos adelante, el denosumab. Y la vía de la paratormona, que también la mencioné, actúa sobre todo sobre receptores de la hormona paratiroidea a nivel de osteoclasto y lo activa de manera que se genera este mecanismo de osteolisis, resorción ósea, lo cual también, como ya les mencioné, va a derivar en una disminución de las capacidades mecánicas a nivel óseo. Hay otros mecanismos, ya en este caso de la compresión medular, ya el tumor, la célula tumoral ya se anidó, ya creció, ya proliferó, probablemente ya generó daño estructural a nivel vertebral, lo cual pudo causar una deformación, lo cual a su vez pudo directamente un fragmento óseo comprimir la médula, o la lesión tumoral comprimirla, ¿no? Ahora, estas dos situaciones tienen manejos diferentes. Una cosa es un fragmento óseo que no es un tejido tumoral y que por lo tanto no va a responder ni a radio ni a quimio, probablemente un poco a corticoides, pero la salida en ese caso es retirar ese fragmento quirúrgicamente. Mientras que en el otro caso, si es una lesión tumoral, dependiendo del estirpe, pues tendremos que elegir si es quimio radiosensible, pues la opción que mejor le venga. Entonces, tenemos, más adelante hay una gráfica, un cuadrito, un flujograma, donde se ve esto con más claridad, pero en líneas generales, la constricción de la médula y esta cascada inflamatoria que se está dando a ese nivel por la presencia tumoral, por la microacidosis, por todos los mediadores proinflamatorios que se van a liberar a ese nivel, van a generar un edema. Este edema angiogénico va a generar a su vez isquemia. Esta isquemia, como mecanismo compensatorio, paradójicamente, va a producir más factor de crecimiento vascular endotelial, lo cual va a aumentar la vascularidad e indirectamente incrementar el edema. Ahí vemos otro bucle, otro círculo vicioso.
que si no se detiene, pues va a llegar a la compresión completa y a la muerte celular y a la parálisis de, digamos, distal a la compresión. Prostaglandinas también se liberan en esta situación, lo cual genera pues mayor inflamación, mayor edema. Ahora, respecto a cómo se comprime la médula, cómo llega el tumor hasta el saco dural y hasta la médula, pues los mecanismos que ya describimos, la metástasis infiltra la matriz ósea, ¿no? La cual ha sido previamente preparada por una serie de sustancias quimiotácticas que preparan el terreno para que luego la célula tumoral se anide, ¿no? Se expande y comprime la médula, o la destrucción de la médula, la destrucción de la vértebra, perdón, puede deformarse y también, debido a su colapso total o parcial, comprimir el canal medular. Ahora, una vez más, si no es el tumor mismo que está comprimiendo, pues eso tiene implicancias terapéuticas, pues si es un fragmento óseo, ahí no hay radioterapia que funcione ahí, hay que retirarlo. Ahora, hay un tercer mecanismo. A veces hay ciertos tumores que forman masas paraespinales, los sarcomas en general, ciertos linfomas pueden ubicarse en esa zona, no infiltran, no destruyen, pero a través de los agujeros de conjunción, por la neuroforaminal, pues pueden invadir el canal medular y causar compresión, sin hacer mayor destrucción ósea. ¿No? Hay sarcomas, les dije, linfomas, algunos schwannomas o neurofibromas que uno pensaría, pero esas son estructuras nerviosas, son tejidos, son células de estirpe nerviosa que tendrían que crecer dentro del saco, del canal del saco dural. No necesariamente, pues en las raíces nerviosas que después de emerger se generan tejido maligno, se malignizan y la masa es inicialmente paravertebral y poco a poco va invadiendo vía neuroforaminal el canal medular. Acá esto es una clasificación de la compresión medular, esa es una guía americana que menciona esto. Es interesante como para hacernos una idea de los grados de compresión. Los grados 1A, del 1 de la A a la C, o sea, hablan de compresión sin daño medular. Es decir, 1A hay contacto epidural. Toca el saco epidural, pero no hay deformación sacotecal. En el otro deforma el sacotecal, pero no toca la médula. En el otro toca la médula, pero no la comprime. Y hay grado 2, comprime la médula, pero todavía podemos ver en los estudios de imágenes líquido cefalorraquídeo, mientras que en el grado C, grado 3, aquí he puesto C, no, la imagen es acá está el 3. Vemos una compresión ya sin líquido cefalorraquídeo. Esto evidentemente implica mayor gravedad, y esto lo vamos a ver cuando veamos algunas imágenes de resonancia magnética, que es la prueba de elección. Veremos con mayor claridad esto que aquí se describe gráficamente. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no?, sobre la fisiopatología, hablando del tema vascular y del edema. Se ve acá. Tenemos una compresión extrínseca, una masa tumoral que está infiltrando, ya por cualquiera de los 3 mecanismos que ya mencionamos, ¿no? Inicialmente esta masa pues va a comprimir la obstrucción del flujo venoso, ¿no?, y también el arterial. Esto va a causar hipoxia y producción del factor de crecimiento vascular endotelial. Además, la compresión en sí misma, la obstrucción del flujo venoso, causa, para aumentar la presión, para drenar la sangre, pues edema vasogénico. El factor de crecimiento vascular endotelial también va a generar lo mismo. Esto disminuye la circulación, el flujo capilar, más isquemia, más obstrucción del flujo venoso, más hipoxia, más producción de factor de crecimiento y más edema vasogénico. Aquí tenemos un bucle. El otro, la compresión mecánica, también genera, pues como dijimos, la producción de prostaglandinas, que va a incrementar también el edema vasogénico. Todo esto nos va a llevar a cada vez mayor isquemia, hasta que ya hay muerte celular por isquemia, infarto, edema citotóxico, muerte neuronal, y bueno, depende del nivel de la compresión, podemos tener paraplegia o incluso lesiones más altas,
¿no? Pero como ya vimos, lo más frecuente son dorsales, lesiones dorsales, donde la lesión mayor, la consecuencia más frecuente va a ser la paraplegia, excepto que sean muy altas. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? ¿De qué herramientas nos valemos? Evidentemente el diagnóstico es inicialmente clínico, ¿no? Y las imágenes van a confirmar lo que vemos, lo que sospechamos, ¿no? Uno de los síntomas principales y más tempranos es el dolor local. Ahora, el dolor muchas veces puede ser evidentemente porque la deformación de la vértebra está comprimiendo regiones nerviosas y el dolor va a ser neurálgico, va a ser en dermatoma probablemente, tenemos la clínica característica. Ahora, el periósteo también al ser infiltrado y destruido también duele, pues también puede un dolor que es más sordo, menos ubicable topográficamente, ¿no? Y la sintomatología motora, que como ya mencionamos, es una de las primeras en manifestarse por las consideraciones anatómicas que ya mencionamos, diapositivas atrás. El dolor es progresivo, constante, no se con reposo, ¿no? Y la respuesta a los analgésicos habituales es pobre. Ahora, que debute con clínica sensitiva es menos frecuente. A ver, puede ocurrir, ¿no? O sea, no es que siempre debute con dolor o siempre debute con trastornos motores. Es lo habitual. Ya les he dicho, el nunca y el siempre no existen en medicina. Ahora, pueden haber también efectivamente trastornos del sistema nervioso autónomo, creo que esto se los he comentado alguna vez, o sea, pueden retención urinaria y sin dolor, ¿no? Yo he visto un par de casos de estos, uno en especial a nivel domiciliario, que tenía una vejiga enorme y no reportaba dolor, nada, y fue el primer, digamos, evento que nos hizo pensar en una compresión medular. Ahora, hay otras manifestaciones más raras, síndrome de Horner, por el cervical paraespinal o compromiso de los haces espinotalámicos. Eso ya es, la literatura lo describe, pero es muy poco frecuente. Ok, entonces, otro evento adverso, las fracturas patológicas. Muchas veces, incluso, es raro, pero podría debutar con dolor óseo muy severo, incluso con fractura ósea patológica. Los más comunes, fémur y húmero, ¿no? Ahora, puede llegar a nosotros un paciente con mucho dolor a nivel óseo, y a la hora que vemos, hacemos estudio de imágenes, vemos pues que hay inestabilidad, que hay un compromiso marcado a nivel óseo que nos indica que la fractura podría darse, ¿no? Por la fragilidad estructural. Ahora, depende del tipo de examen que estemos usando. A veces, por ejemplo, en rayos X, en la radiografía simple, no se ve con claridad, especialmente si son de tipo lítico, porque en general lo más probable es que sea un paciente deteriorado, ya emaciado y con una densidad ósea muy deteriorada. Y en ese caso, pues la lesión lítica, que tampoco hace muy visible la radiografía, pues un poco que se camufla, no se ve con claridad en un paciente con una densidad ósea muy deteriorada. Evidentemente, si tenemos un paciente con o sin antecedentes de neoplasia que presenta una fractura, un traumatismo leve o sin traumatismo, el diagnóstico tiene que ser descartado de alguna enfermedad neoplásica de fondo en caso que no tengamos ese diagnóstico. El riesgo de fractura, como les digo, es una situación en la que la fractura puede darse, ¿no? Con la simple movilización del paciente. Ahora, estos tratamientos, tanto la fractura patológica como el riesgo de fractura inminente, se tienen que manejar de manera quirúrgica. Ni la radioterapia ni la quimioterapia van a devolverle estabilidad a ese hueso infiltrado. Entonces o fracturado ya, ¿no? Patológicamente, si es que se dio la situación. La cirugía en ese caso es digamos, la primera indicación. Evidentemente tenemos que tomar en cuenta el estado del paciente, el pronóstico, sobrevida, etc. De estos factores creo que ya hemos conversado bastante. En cuanto a las pruebas auxiliares,
Pues la radiografía simple, que es lo que siempre tendremos a la mano, eh, puede revelar hasta un 80-85% de los casos el cuadro de compresión medular por una serie de características. En las lesiones líticas, por ejemplo, la pérdida de pedículos. Vamos a ver ciertas imágenes características en las cuales vamos a ver cómo esto se borra, se difumina, ¿no? Si las lesiones son muy grosas, muy grandes, pues sí, van a ser evidentes, incluso en un paciente que pueda tener una densidad ósea muy deteriorada. Si hay deformación vertebral, pues qué duda cabe que tenemos que sospechar de una situación metastásica. Si vemos masas paraespinales, sin embargo, un porcentaje importante, como les mencioné, pueden pasar desapercibidas, no se ven alteraciones. Pero bueno, si es lo primero que tenemos a la mano, pues hay que echar mano de eso. Aquí, por ejemplo, vemos una lesión lítica, vemos el colapso vertebral, cómo se ha deformado la vértebra, y aquí, por ejemplo, los pedículos laterales los vemos, aquí se ven, pero aquí en este es L2, L3, dice aquí. Ok, en este lado, en el derecho, no lo vemos, y aquí gráficamente vemos pues cómo el borramiento del pedículo nos puede orientar hacia un compromiso óseo metastásico predominantemente de tipo lítico. Acá, bueno, le llaman a esta lesión el diagrama de búho tuerto, esos nombres que a veces tienen en radiología, pero bueno, que sí son muy, muy gráficos en realidad, muy descriptivos. Aquí tenemos también lesiones importantes, acá ya la fractura patológica ya se dio. Miren ustedes, la densidad ósea no difiere mucho el hueso infiltrado. Aquí también, fíjense, aunque aquí sí se ve con más claridad. Estamos acá ante riesgo de una fractura inminente. Aquí ya se dio la fractura patológica. La gamografía ósea es una prueba interesante, pero no es de uso cotidiano en la emergencia. La podemos usar después para hacer seguimiento del tratamiento que ya se inició. De hecho, es más útil, más sencillo la radiografía, pero una vez más, urgencia muy raro. Ahora, capta el incremento de vascularidad. Entonces diremos, pero las osteolíticas son hueso destruido, no hay una vascularidad ni un incremento metabólico como en las blásticas. Es cierto, pero toda lesión tiene cierto componente, toda lesión lítica tiene algún componente blástico. Incluso la reacción peritumoral de producir hueso para compensar el hueso destruido la vamos a ver en todos los casos. Y eso también se pinta en la gamografía, ¿no? Y las blásticas pues con mayor nitidez, ¿no? Acá, como les digo, el osteolítico tiene algún grado de deformación y por lo tanto de vascularización. Entonces siempre se va a pintar un poco. ¿Ven? Acá, bueno, una gamografía ósea, se ven lesiones múltiples a nivel de la columna vertebral. Esta acá, la última, es la concentración vesical, el residuo que se elimina por vía renal, tecnecio. La resonancia magnética, que duda cabe, es el estudio pues, de elección, ¿no? No es invasivo, la visualización es óptima, ¿no? Y se ven las lesiones medulares. Vamos a ver un poco las incidencias. Toma la secuencia T1 y la secuencia T2, tienen sus particularidades y nos van a permitir ver estructuras diferentes con mayor nitidez, ¿no? Vamos a ver lesiones medulares incluso antes de que haya destrucción a nivel cortical. Masas paravertebrales, la evaluación, se ve con mucho menor nitidez el estado de la médula vertebral y si hay o no líquido cefalorraquídeo en esa compresión. Y como les dije, el nivel de compresión, la gravedad, si es un grado 3, pues no vamos a encontrar líquido a nivel de ese segmento comprimido. Y en cuanto a la sensibilidad y especificidad, pues son bastante buenas, mucho mayores que todas las pruebas de imágenes que he mencionado. Ahora, las lesiones osteolíticas. Acá debería decir las lesiones
predominantemente osteolíticas. Ya hablamos de que todo componente osteolítico va a tener como reacción un componente osteoblástico, y las osteoblásticas tampoco son puras, también hay destrucción, hay lisis. Entonces, ahora, evidentemente, las segundas se van a pintar en general con los contrastes más que las primeras, pero las osteolíticas no por eso van a ser invisibles. Entonces, los tipos de neoplasias en los cuales podemos encontrar lesiones predominantemente osteolíticas: mieloma, de células renales, melanoma, las neoplasias de pulmón de células no pequeñas, y los linfomas. En las osteoblásticas, los tumores de células pequeñas, los neuroendocrinos, algunos otros, no todos los linfomas, los tipos, los no Hodgkin, son los que van a ser predominantemente líticos, y los Hodgkin predominantemente blásticos. Ahora, hay lesiones mixtas en las cuales tiene un componente, digamos, de ambos, no predomina uno sobre el otro. Las neoplasias gastrointestinales y las neoplasias de mama también pueden tener un comportamiento a nivel metastásico óseo tipo mixto, puede ser osteoblástico o osteolítico. Ya tenemos algunas lesiones. Acá, por ejemplo, dos componente lítico, este es una T2. Acá un componente lítico, componente blástico, ¿no? Y aquí la misma toma, coincidencia, T1. Más adelante vamos a ver las particularidades. Aquí también lesiones mixtas, componente lítico, blástico. Aquí también se pinta con mayor, esta es una lesión, este es de tipo blástico. Este es el T2, aquí vamos a ver después las características de T1 y T2. En una se ven más las estructuras óseas, se ve la grasa, en la T2 se ve más la porción líquida, ¿no? Y el líquido asociado a la vascularización y al edema. Como que decía, digamos, una cosa muy básica, por supuesto. En la secuencia T1, pues la grasa se ve más clara, el líquido, el agua, se ve oscuro, se ve hipocaptante, hipointenso. Estructuras óseas o espacios con aire se van a ver oscuros. En el T2, la grasa y el agua se van a ver mucho más nítidamente, y esto también tiene implicancias porque que haya más líquido implica más vascularización. Más vascularización implica más inflamación, más edema, ¿no? Y nos puede orientar, pues, incluso a el tipo de lesión. Bueno, y acá tenemos una secuencia T1, como les dijimos, se destaca más el tejido graso, grasa epidural, ¿no? Las estructuras óseas se pintan poco, si se dan cuenta, ¿no? Aquí, ojo, esa es una resonancia magnética normal, no se está viendo, no hay una lesión tumoral como para ver cómo se ve el tumor, ¿no? Que sería interesante, pero esto igual me pareció útil para familiarizarnos un poco con los tipos de secuencias. En cuanto a la T2, fíjense cómo el líquido, esto claro, hipercaptante, en la secuencia T2 se pinta con claridad, ¿no? Las estructuras óseas se pintan un poquito más, no mucho más. Los discos son más visibles, los discos intervertebrales, porcentualmente su contenido de agua es importante. Entonces, esto nos ayuda a interpretar también y a saber qué buscar en cada secuencia, en T1, T2. Sí, el líquido cerebroespinal en esta imagen es más brillante, y en la T1 es más oscuro. Y aquí si hay una lesión ya metastásica, vemos pues en T1 el líquido cefalorraquídeo no se ve con claridad, aquí sí se ve, y aquí se ve con mejor nitidez que tanto está infiltrando el canal medular. No llega a comprimir médula, pero está comprimiendo saco dural. Vemos acá no una interrupción, pero un adelgazamiento del líquido cerebroespinal, ¿no?
Y acá en la secuencia T1 con contraste también se ve, sigue siendo T1, se pinta más la lesión tumoral, el periósteo también se ve un poco más, pero el líquido cefalorraquídeo, al ser una secuencia en la cual no pinta, no capta, no detecta líquidos, pues no se va a ver con claridad el líquido cefalorraquídeo. La grasa subcutánea se ve mucho más intensa que en T2. Aquí tenemos otra lesión, aquí fíjense, lesión tumoral, fase. Esta es una lesión lumbar L2, L2, L1L2. Vemos aquí la lesión en T1, no se ve con claridad el canal medular. Aquí si vemos cómo se estrecha, aparentemente no está con en T2, se ve el líquido, se ve el estrechamiento del saco dural, pero parece que no está comprometiendo de manera importante la médula, ¿no? Y acá se ve también la vascularización, la cantidad de líquido. Ya les dije, la cantidad de líquido está asociada a vascularización, a edema, por lo tanto inflamación, actividad metabólica, a compromiso de la estructura ósea. Entonces acá vemos efectivamente que hay edema, hay actividad y se pinta bastante bien por la actividad misma tumoral. Acá tenemos otra a nivel dorsal, donde también en fase T1 no vemos líquido, no vemos invasión del canal, y aquí, bueno, acá se ve, y mire, acá casi no se ve en T1 esta lesión torácica alta, aquí se ve con más claridad, ¿no? Una vez más, líquido, edema, vascularización. Aunque aquí no se ve un estrechamiento muy marcado, pero bueno, es importante para destacar cómo en esta incidencia, en esta fase T2, hay una hiperseñal asociada al edema, a la vascularización, asociada a la actividad tumoral. El tratamiento. Acá vamos a dividir el tratamiento en dos brazos, si quieren. ¿No? El tratamiento de urgencia inmediato y después la post la emergencia. También hay cosas que podemos y debemos hacer que no necesariamente serían muy útiles durante el evento en la emergencia. Entonces, los corticoides, ¿qué duda cabe? Los corticoides están siempre ahí presentes, son un arma habitual en el arsenal terapéutico del paliativista. Entonces, la primera medida, ya hemos visto que hay mucho de edema vasogénico y isquemia asociado a esto, pues el corticoide, al ser un antiinflamatorio potente, pues puede reducir en algo el edema, entonces va a ayudar. Y en algunos tipos de tumores, así como vimos en el síndrome de Nacaba, que ciertos tumores responden sorprendentemente bien con un bolo de corticoides, aquí la respuesta no va a ser tan marcada, pero va a ser bastante útil. Y más en ciertos tipos de tumores, algunos linfomas que, como vimos, pueden vía neuroforaminal infiltrar y comprimir el canal medular, pues algunos podrían responder bastante bien, ¿no? Una vez más, ese no va a ser el tratamiento de fondo y único, pero en el momento que llega, lo primero que podemos hacer y va a darnos una buena respuesta. La dexametasona, las dosis, ok, son 16 a 32 miligramos diarios. Hasta hace algunos años, bueno, 10, 15 años tal vez, se hablaba incluso de bolos de 100 miligramos de dexametasona, ¿no? Pero eso ya se ha dejado de lado por los evidentes y obvios efectos gástricos que esto conllevaba. Igual, si vamos a iniciar dosis de corticoides, tenemos que protección gástrica de todas maneras, eso creo que ya está de más mencionarlo, pero por si acaso. Ahora, los corticoides no solo son útiles durante el evento, sino de manera sostenida, incluso concomitantemente al tratamiento que vayamos a dar, en especial radioterapia. Recuerden lo que les mencioné respecto al flare, al fogonazo, es decir, estamos hablando de radiación ionizante, va a causar una reacción inflamatoria muy intensa, no sobre una lesión tumoral que ya está generando un cuadro inflamatorio por su propia presencia, por esa microacidosis, por todas las prostaglandinas, todos los mediadores proinflamatorios que liberan, ya genera una gran inflamación. La radioterapia inicialmente puede exacerbar esas molestias, ese dolor. Entonces los corticoides son un poco para apagar este fogonazo inicial, ¿no? La asociación de radioterapia y corticoides más eficaz que el tratamiento con radioterapia sola.
también las respuestas son mejores, pero el tema del fogonazo es importante tenerlo en cuenta siempre. Ahora, si ya el paciente llega con un grado de plejía importante que dura más de 24 horas, pues ya esta va a ser permanente. Por eso tenemos que reaccionar rápido y hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance. Entonces, aquí, bueno, para mostrar un poco lo que la dexametasona hace a distintos niveles en este cuadrito, en este flujograma que les presenté inicialmente, ¿no? A nivel del factor de crecimiento vascular endotelial, a nivel del edema vasogénico, a nivel de la producción de prostaglandinas, a todos esos niveles la dexametasona va a tener su utilidad y por lo tanto tenemos que tenerla muy, muy en cuenta. Las dosis, como mencionamos, 16 a 32 miligramos diarios, podemos empezar con un bolo de 12, tal vez de 16, o pautar, y luego pautar 8 miligramos cada 8, con la debida protección gástrica, mientras se coordina lo que haya que hacer para manejar de manera más específica la lesión. La radioterapia en tumores radiosensibles, pues, ¿qué duda cabe? Las respuestas son muy buenas. A las 48 horas, 24, 48 horas ya hay cierto control, por lo menos del dolor. ¿No? La reversión del cuadro neurológico, especialmente el motor, puede tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Los que responden bastante bien, linfomas, mielomas. En próstata y mama también la respuesta es buena, y en pulmón, células pequeñas, la respuesta es muy baja y en sarcomas nula, ¿no? Ahora, mientras más temprano se inicie el tratamiento, pues la funcionalidad que se va a recuperar será mayor, o la funcionalidad que se va a conservar será mayor. Ahora, evidentemente, como ya les mencioné, la radioterapia nos va a ayudar a manejar el cuadro en situaciones no hay riesgo de fractura inminente, ¿no? Siendo la cirugía la opción, pues si hay fractura inminente, pues ya se produjo, pues qué duda cabe, la radioterapia no nos va a ayudar nada ahí. Podemos planteárnosla después de haber estabilizado quirúrgicamente ese hueso, pues sí, pero en el momento la cirugía es la opción, la primera opción, una vez más tomando en cuenta el estado funcional del paciente, sobrevida, etc. Ahora, los esquemas de radioterapia, como seguramente más de uno habrá visto, los esquemas son larguísimos, estamos hablando de 36 sesiones, pero en este tipo de pacientes ni hablar. Entonces acá se habla de radioterapia hipofraccionada, que no es más que menos sesiones con más dosis por sesión, ¿no? Hay esquemas de 30 grays, de sesiones, 20 en 5 o de 8 en 1. El efecto a nivel analgésico y a nivel de detener el cuadro compresivo básicamente son comparables. No ha habido demostración de que uno sea mejor que el otro, especialmente en el manejo analgésico, ¿no? Y también en el manejo del control del dolor, ¿no? Ahora, yo siempre comento esto como una anécdota. Mi trabajo final de tesis de máster en paliativos lo hicimos junto con una colega radióloga y decidimos hacerlo sobre la eficacia analgésica de la radioterapia en pacientes con metástasis óseas, y estudiamos estos 3 esquemas, ¿no? Y notamos que la sobrevida en los pacientes que recibían 8 grays en una sola sesión era muy corta comparada con los otros 2. ¿No? Y nos intrigó un poco esto al principio, pero bueno, teníamos felizmente una buena base de datos y empezamos a cruzar variables para ver si en alguna habían relaciones estadísticamente válidas, y al final lo que se concluye es que no es que este esquema de radioterapia esté asociado a cortas sobrevidas, sino que el pronóstico de una corta sobrevida es lo que está asociado a este esquema. Había una especie de sesgo de los médicos que prescribían los esquemas de radioterapia en función evidentemente de su estado funcional. Si eran pacientes con estados funcionales muy deteriorados, que por lo tanto tenían pronósticos de vida más cortos, pues se le daba el esquema más corto. Entonces, aquí digamos que la relación causa-efecto se invirtió. No era que tenían vidas más cortas porque recibían este esquema porque tenían pronósticos de vida más corto, ¿no?
Algo que, bueno, puede sonar, no diré obvio, pero sí, que se podría inferir. Pero cuando uno está frente a la data y ve estas relaciones, sí, pueden sorprender a quien investiga. Entonces, una vez más, estos esquemas son bastante útiles, dosis mayores, en menores, digamos, cuantitativamente mayores, pero numéricamente menores, ¿no? Eso es radioterapia hipofraccionada. Indicaciones de cirugía, ya las mencionamos, inestabilidad de columna, el colapso vertebral, ahí pueden plantearse la vertebroplastía, ¿no? Compresión ósea. Bueno, lo que mencioné, si es un fragmento óseo el que ha sido desplazado hacia el saco dural, hacia el canal medular, pues no va a haber radioterapia que mueva ese fragmento óseo. Cirugía es la indicación. Ahora, ¿qué es la radioterapia que no responda adecuadamente a la radioterapia? Pues podríamos plantearnos efectivamente cirugía o zona previamente irradiada, tumores radioresistentes, un sarcoma no se irradia, ¿no? Ahora, un paciente que puede debutar con compresión medular, pero no tiene historia previa de cáncer, no podemos efectivamente iniciar ningún tipo de tratamiento específico, la cirugía es la indicación. Ahora, lo que se mencionaba, esto, digamos, es en resumen lo que podríamos hacer o plantearnos dentro de la urgencia, ¿no? Además, obviamente, analgésicos, manejo del dolor, eso creo que ya lo hemos visto en clases anteriores, en el semestre anterior, no estoy diciendo que sea lo único, pero específicamente para esta situación, a eso podemos agregar efectivamente manejo analgésico, debemos agregar manejo analgésico, ¿no? Entonces, pero posurgencia, pues los bifosfonatos son una herramienta utilísima. Ya hemos hablado un poco de la bioquímica, de estas metástasis óseas, de cómo el péptido relacionado a paratormona activa estos osteoclastos, de cómo estos receptores, el activador nuclear del activador nuclear kappa, el RANK, también se activa. Entonces, estas son dianas terapéuticas. Los bifosfonatos se unen con mayor afinidad, se van hacia el tejido óseo y dentro del osteoclasto inhiben ciertas enzimas, la FPS y la farnesilpirofosfato sintetasa. No, tengo que leerlo. Que participa en procesos importantes. Pues para el osteoclasto, al inactivarse, al bloquear esta enzima, pues la actividad osteoclástica se detiene completamente, ¿no? Y esto ya está demostrado con estudios que disminuye el índice de fracturas y notablemente, ¿no? Y de hipercalcemia. De hecho, los bifosfonatos son uno de los ejes principales de tratamiento de las hipercalcemias malignas. Esto ya lo veremos en otra clase, pero bueno, se los comento. Los anticuerpos monoclonales, el denosumab, que efectivamente actúa contra el ligando de este receptor del activador por el factor nuclear kappa, ¿no? También actúa a nivel del osteoclasto, inhibe su función y su número. Los radiofármacos son una opción muy interesante. No se usan en la emergencia, eso está claro, en fracturas patológicas contraindicados, ¿no? Ahora, esto habitualmente se usa en pacientes previamente irradiados o con lesiones múltiples, diseminadas, en las cuales no se puede irradiar toda la columna. Entonces tenemos estos radiofármacos que tienen también una respuesta analgésica y controlan también la progresión de enfermedad con relativa eficiencia, ¿no? La duración puede ser de 6 a 8 semanas, incluso más. La ventaja es que se puede repetir, no es como una radioterapia, que no se puede reirradiar una zona, o sea, una zona previamente irradiada, no la podemos irradiar. De hecho, es indicación de cirugía, así que presenta un cuadro similar nuevamente en el mismo segmento de la columna, ¿no? Se puede administrar ya una vez resuelto el episodio urgente. Evidentemente tiene que tener una gamografía positiva, ¿no? Que confirme este compromiso múltiple diseminado. En cuanto a los radiofármacos más usados, el estroncio, el samario, el radio 223 de Faradín, que funciona bastante bien en ciertas neoplasias. Ahora, estos radiofármacos tienen una afinidad por el tejido óseo enorme, ¿no? Y especialmente dentro del tejido óseo, donde hay actividad metabólica, donde hay
renovación ósea, ¿no? Y llega pues bastante bien a las lesiones. Estos radiofármacos rompen el ADN de las células tumorales, destruyéndolas y bueno, generando una buena respuesta, especialmente en el manejo del dolor, ¿no? 2 a 4 meses. 4 meses es un cálculo optimista, ¿no? O sea, lo que yo he visto y lo que mucha literatura refiere, estamos hablando de 6 a 8 semanas, que son 2 meses y medio, ¿no? Es la media. Seguramente habrán casos en los cuales ha estado 3 meses y medio. Y bueno, esto resumiendo un poco todo lo que hemos estado conversando, tenemos una compresión medular diagnosticada. Podemos o no saber si es tumoral o no. Si es tumoral, si sabemos que es tumoral, o vayamos primero a que no, que es una línea más corta. Paciente que llega a la emergencia, compresión medular, no tenemos diagnóstico, ni siquiera no hay nada registrado sobre neoplasia. Neoplasia desconocida, cirugía y biopsia. Y una vez hecho el diagnóstico anatomopatológico, si se confirma que es neoplasia, pues iniciar el tratamiento que corresponda, ¿no? Ahora, acá en todos los casos, sea o no sea, sepamos o no sepamos que es neoplásica, el corticoide. De todas maneras, sepamos o no sepamos, si sospechamos, hemos confirmado por imágenes que hay una compresión medular y hay una lesión tumoral desconocida, pues igual corticoides de todas maneras, porque cortamos. La fisiopatología al final se va a asociar, ya digamos la compresión, al factor mecánico, isquémico. Entonces eso, independientemente sea maligno o no, o del tipo de neoplasia que sea, el corticoide siempre va a ser útil. Pero como no sabemos qué tipo de neoplasia es, cirugía, biopsia. Y radioterapia y o quimioterapia si procede. También la quimioterapia también puede ser útil en estos casos de compresión medular. Ok, tenemos una pieza conocida. La columna tenemos una columna estable o inestable. Si es estable, ¿es sensible a radioterapia? Bueno, si es sensible, procedemos a radioterapia. Si hay respuesta, pues seguimiento, el manejo post-radioterapia, post-emergencia. Si no hay respuesta o está progresando, podemos plantear una cirugía. Si es sensible a la radioterapia, pero ya es una zona previamente irradiada, pues cirugía, ya lo mencionamos. Ahora, si es resistente a radioterapia, pues cirugía, ¿no? Si hay sensibilidad a radioterapia resistente, tratamiento quirúrgico, y acá plantean la posibilidad de radioterapia. Bueno, pues si es resistente, tal vez no sea buena idea. Ahora, si es columna inestable, ¿hay contraindicación quirúrgica? No, cirugía. Por eso han puesto aquí radioterapia, o sea, porque aquí, en este caso, en esta línea, columna inestable, sin contraindicación quirúrgica, pues cirugía más radioterapia si corresponde. Pero aquí, si es una columna estable, es sensible a radioterapia, es resistente, pues cirugía. Esto no aplicaría, ¿no? Y en el otro caso hay contraindicación quirúrgica, radioterapia y o cuidados paliativos. Y el manejo posurgencia que aplicaría para todos los casos. Tratamiento preventivo, bueno, evidentemente las lesiones metastásicas, si se confirma, porque acá hay un gran problema también, la lesión metastásica se detecta, pero no le dan nada porque no da síntomas, es un error craso. O sea, si se diagnostica una lesión metastásica, llega a ustedes un paciente oncológico por cualquier circunstancia, ¿no? Y que ven en su anamnesis o sus exámenes que hay compromiso óseo y no se ha iniciado nada, tienen que interconsultar oncología para que se le inicien los bifosfonatos de inmediato. Ese es un error muy frecuente. No da síntomas, déjelo ahí. No funciona así y lo vamos a ver más adelante. Entonces, bifosfonatos, incluso podríamos plantearnos radioterapia, ¿no? Ahora, esto reduce notablemente estas complicaciones de las que estamos hablando, todos los eventos óseos adversos, ¿no? La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda los bifosfonatos a todos los pacientes con metas óseas, incluso si no hay dolor.
La cirugía, ya lo dijimos varias veces, fractura inminente, fractura patológica o en lesiones que no responden a la radioterapia o en lesiones previamente irradiadas. Este dibujito es muy bonito. Entonces, tenemos un hueso libre sin metástasis ósea, metástasis ósea inicial, regeneradores óseos, de todas maneras. La radioterapia puede ser muy agresivo iniciar radioterapia de frente, pero si lo tenemos a la mano podemos plantearlo. Ahora, si ya es sintomática, a pesar de que estemos con regeneradores óseos, pues la radioterapia definitivamente es la opción. No podemos, no debemos esperar más. Ahora, si tenemos acá un paciente con una lesión sintomática, pero por ejemplo que es una lesión que no es radiosensible, un sarcoma, pues la cirugía podría ser la opción, aun cuando no es una estructura inestable con riesgo de fractura o fractura patológica. Pero aún así podríamos planteárnoslo. Ahora, si está en riesgo de fractura inminente o fractura patológica, la cirugía es sin duda la primera línea de tratamiento y después podemos plantearnos si corresponde tratamiento con radioterapia, ¿no? Bueno, ya para cerrar, conclusiones. Bueno, sospechar compresión medular en cualquier paciente que presente dolor de espalda y no retrasar su estudio y tratamiento, ¿no? Paciente oncológico. Siempre en urgencia, siempre en urgencia. No que corticoides y vemos, no, corticoides e estudio de imágenes si no lo tenemos e interconsultar oncología y radioterapia de inmediato. Ustedes no pueden dejar al paciente sin su corticoide, sin su manejo analgésico, sin su orden de imágenes si no la tiene y sin sus dos interconsultas a radiología, a radioterapia y a oncología. La resonancia magnética es la mejor opción para diagnosticar con claridad las lesiones, ¿no? Que no se nos escape algún falso negativo. Y ya, bueno, tengan las consideraciones en cuenta de las incidencias, las secuencias T1, T2, e incluso con el contraste. Obviamente si no tenemos neoplasia confirmada, pues cirugía, biopsia para proceder a tratamiento específico. Multidisciplinar, ¿sí? Ustedes, el radioterapeuta, el oncólogo, por ahí el internista, ¿sí? También la cirugía está indicada en caso de volumen inestable, ya lo dijimos. Fragmento óseo, ojo, si hay complicación de radioterapia. Y el tratamiento a la brevedad posible, doctores. Bien, es cuanto les puedo contar. Si queda alguna duda, alguna pregunta, por favor, no duden. ¿Qué pasó? Ya, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna experiencia? Me imagino que más de uno ha visto alguno de estos casos. ¿Cómo se respondió? ¿Qué se hizo? Sí, Doc. Buenas noches. Disculpe. Sí, lo escucho. Sí, Doc. Por si acaso, ¿habrá algún bifosfonato que tenga más nivel de evidencia que otro? En lo que podemos estar seguros es que cualquier bifosfonato creo que sería mejor que no darle ningún bifosfonato. Por cierto. Pero usualmente más he leído, por ejemplo, revisiones de solendrónico que de otros, ¿no? Pamidronato, cosas así. No sé, tal vez en su experiencia, ¿alguno que sea mejor? Lo que pasa es que también el tema de costo y accesibilidad. El ácido solendrónico es el caballito de batalla que más usamos. El pamidronato se podría usar, pero el ácido solendrónico va bastante bien y una vez más, el mejor fármaco es el que también sea accesible, que tengamos a la mano. Entonces, sí, es de elección. El denosumab también va bastante bien. El argumento, bueno, ahora ya no sé si sigan con este argumento, esta estrategia de marketing, creo, la necrosis osteomandibular a la cual se puede asociar a veces en general los bifosfonatos. El denosumab decía, no, que nosotros, el mismo efecto, pero sin la osteonecrosis, la necrosis osteomandibular.
yo he visto, no sé, cientos de pacientes con bifosfonatos, y no diré miles, tal vez, no lo sé, pero he visto muchos, nunca he visto un caso de osteonecrosis, de necrosis osteomandibular, ¿no? Y el denosumab sí es un medicamento, pero es muy caro, ¿no? Entonces, una vez más, el sistema de salud como el nuestro, el tema costo es importante, ¿no? O sea, que tenga acceso al medicamento. Bien, Fernando, gracias. ¿alguna otra pregunta o experiencia? Bien, entonces, para no hacer esperar tanto al doctor Rúa, pasemos al grupo que va a presentar el tema. Empecemos con el tema que acabamos de terminar, con eventos esos adversos, y de ahí el grupo de síndrome de Vena-Cava viene a continuación. Por favor, el primer grupo puede empezar. Doctor, buenas noches. Soy Mercedes Carranza. Voy a empezar con la exposición. Sí, me dice los nombres de, de los que exponen hoy día. ¿Quiénes exponen hoy día, doctora, por favor? De mi grupo exponemos los tres: Mercedes Carranza, Erika Wong y Pilar Alegría. Ya. Bueno, ya, doctora, pero les repito, ustedes tienen más de un tema por grupo, no es necesario que expongan los tres, ¿eh? Pero bueno, ya, si ya lo hicieron, bien. Pero en general no hace falta que expongan todos todo el tiempo. La doctora Mercedes, la doctora Erika, ¿quién más? Y el doctor Pilar Alegría. Bien, empiecen por favor. Doctor, un momentito, estoy tratando de proyectar mi exposición. Me parece. ¿Se logra ver? Su presentación no, doctora. ¿No está en presentación? No. Ahora sí. ¿No? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí se va? Ya. Sí. La cosa, no sé cómo. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a exponer acerca de la compresión espiral. He sacado los datos de la fisiopatología, básicamente, lo que he encontrado, cosas resaltantes. Hay varias cosas que el doctor ya les ha comentado, pero quiero resaltar unos detalles acá. Bueno, ya hemos visto que acerca de la fisiopatología va a producirse primero una obstrucción venosa, luego viene el edema, la isquemia y la necrosis, lo cual nos va a llevar a la resorción ósea. Básicamente es el trauma que se produce por el tema del tumor, que va a ser una destrucción de la zona con la invasión tumoral y la liberación de sustancias, que también se ha mencionado en la exposición, que es lo que va a producir el edema, la isquemia y subsecuentemente la hipoxia de toda la zona con la muerte celular. Y esto va a ser todo un círculo vicioso que va a producir exactamente lo mismo y va a llevar a la destrucción de la zona. Principalmente, como ya lo dijo el doctor también, tanto la isquemia como el edema vasogénico lo vamos a poder evidenciar en la secuencia T2 de la resonancia, ¿no? Esto se resalta. Y bueno, todos estos mecanismos que me dan la congestión del plexo venoso, la ruptura de la barrera entre la sangre y la médula, el edema, luego la isquemia y la necrosis, una vez recalcando lo mismo, lo cual hace un desnivel, lo que es la producción tanto de la matriz extracelular como la reabsorción ósea dada por los osteoclastos, ¿no? Ya.
tenemos podemos clasificarlas en dos tipos de metástasis. Una metástasis básicamente donde predomina las lesiones osteolíticas y las metástasis donde vamos a ver disminuida la producción osteoblástica. Como ya sabemos, ambas cosas van a producir la mayoría de tumores, pero solamente que hay algunos a resaltar como el cáncer de mama, el pulmón y el carcinoma de células renales que hacen su metástasis ósea con predominio osteolítico. En cambio, en el caso del cáncer de próstata, lo que hace es que va a acumular la matriz extracelular, pero de tipo inmaduro, ¿no? Entonces va a ocasionar con esto osteosclerosis con menos tendencia a fracturarlo, pero que la médula se compromete más significativamente. Obviamente que ambos a la larga van a tender a ser fracturas patológicas y las lesiones óseas que ya sabemos, ¿no? Todo se va hacia las fracturas patológicas, una vez que destruyen este ciclo, esta secuencia de equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos, y con las consecuencias clínicas de estas fracturas, principalmente dadas por el dolor, y bueno, de entre todas las posiciones en las que puede haber dolor, el dolor dorsal es el más frecuente. Y luego vamos a ver el déficit neurológico que estas fracturas puedan hacer. Otra cosa que resalta este artículo es la necesidad de radioterapia o de la cirugía. El doctor también nos estuvo conversando al respecto. Y en este artículo utilizan, por ejemplo, la escala de compresión medular y se guían a través de unas siglas que le llaman el marco NOMS, que vendría a ser N de las complicaciones neurológicas que puede hacer, la O como está con el tema oncológico del paciente, la M las complicaciones mecánicas y S todo lo que tenga que ver el grado sistémico de invasión tumoral que tenga. Ambas nos permiten hacer una decisión terapéutica y esto sumado a lo que es la escala de compresión medular, vamos a poder ver que en los grados 0, 1A y 1B, la decisión para el tratamiento podría ser radioterapia. En cambio, en el grado 1C es como que la zona de limbo entre aplicar radioterapia o aplicar la cirugía, ¿no? Y el grado 2 y el grado 3 definitivamente se va tanto para cirugía como radioterapia posterior. Esto también nos lo explicó muy bonito el doctor, así que ya lo paso. ¿Qué factores de riesgo nos dicen que pacientes que hagan mayor probabilidad de compresión medular? Los tumores que ya les mencioné, de mama, pulmón y próstata, puede ser un 10 al 20% de los casos de compresión medular que ya hayan tenido metástasis óseas en otras partes. El 85%, por ejemplo, de eso, los que invaden localmente, pueden invadir también a otras médulas a otras partes de la médula. Y que tengan extensión hacia arriba o hacia abajo de la zona de la columna o que también tengan linfoma, ¿no? Estos son los factores de riesgo más frecuentes. Es bastante difícil que se presente la compresión medular como primera manifestación de un tumor o de un agente cancerígeno. Entonces, y nos comentan de que todos los casos, un 20% de esta manifestación puede ser 5 a 10% de pacientes con cáncer que desarrollen una compresión medular debido a metástasis. En el 20% de estos 5 a 10% son la primera manifestación y la mayoría son en la columna torácica, ¿no? Esa sería mi parte. He tratado de resumirlo al máximo, ya que han habido varios tópicos que se han tocado también en la exposición de ustedes. Le paso a mis compañeros.
Buenas noches. Bueno, siguiendo con la segunda parte, lo que me toca es síntomas y diagnóstico. Como ya lo mencionó el doctor, tenemos los eventos socios adversos por diferentes causas: fractura patológica, compresión medular, necesidad de radioterapia ósea, necesidad de cirugía. También se puede englobar acá la hipercalcemia maligna. Las manifestaciones clínicas son dolor óseo persistente o progresivo, dolor nocturno, limitación funcional, deformidad ósea, déficit neurológico, disminución del ECOG y pérdida de autonomía. El ECOG es una tabla de calificación del deterioro funcional. La presencia de dolor en la columna de manera aislada no es indicación en sí misma de realización de una prueba de imagen urgente. Habría que definir sobre un dolor lumbar común o un dolor por una compresión, ¿no? Se debe realizar una exploración clínica adecuada que permita identificar las sospechas y estratificar el riesgo de compresión medular, como puede ser la difusión de esfínteres, debilidad en miembros inferiores y pérdida de sensibilidad en silla de montar. Son algunos de los síntomas de alta sospecha de esta entidad. Esto es, tenemos un nivel de evidencia 3A, grado de recomendación B. Esta es una tabla para... Me voy a enfocar, bueno, el doctor ya hizo casi todo, pero lo primero, si tengo un paciente, me enfoco en el dolor lumbar porque es el mayor porcentaje, ¿no?, que se presenta a este nivel. Si tengo un paciente con dolor lumbar, lo primero que tendría que definir es si es un dolor lumbar común o una compresión medular o una sospecha de compresión medular, ¿no? Solo basándome en el síntoma, en estos síntomas y signos. Vamos a ver que la compresión medular puede ser un dolor progresivo o súbito sin una causa mecánica clara. Hay un dolor intenso, persistente y progresivo. Puede persistir en reposo o no aliviar con cambios posturales. Es frecuente que despierte al paciente. Puede irradiarse en banda torácica, que es lo más característico, o a extremidades según el nivel de lesión. Puede haber una debilidad progresiva, una dificultad para caminar o incluso caídas. Se presenta un adormecimiento extenso, de acuerdo al nivel sensitivo, y una sensación en faja que ya le mencioné. Podemos encontrar hiperreflexia, clonus, Babinski positivo, si hay afectación de la vía piramidal. Hay retención urinaria, incontinencia urinaria y fecal. La marcha puede ser espástica, inestable o con imposibilidad de deambular. En cuanto al uso de analgésicos, puede haber una mejoría escasa o transitoria y consiste en una emergencia neurológica, a diferencia de un dolor lumbar mecánico común, ¿no? Que, bueno, un dolor mecánico común es frecuente tras esfuerzo, una caída, una mala postura, está localizado, se mejora con el reposo, empeora con ciertos movimientos y mejora al cambiar de posición, es poco frecuente el dolor nocturno, puede irradiarse a glúteo, habitualmente hay ausencia de déficit motor, las parestesias radiculares son muy limitadas, los reflejos pueden estar normales o ligeramente alterados, no hay esfínteres alterados, la marcha está conservada, solo limitada por el dolor, y mejora con los analgésicos y no es una urgencia. Una vez que hemos definido esto y ya nos estamos enfocando en una compresión medular, tendríamos ya, adicionando la historia clínica más el examen físico, podríamos asociar o obtener, digamos, lo que nos lleva a considerar un síndrome compresivo. Por ejemplo, si encuentro que el dolor lumbar se asocia a un déficit neurológico más alteración esfinteriana, tendría que descartar una compresión medular. Si tengo un dolor lumbar nuevo en un paciente con antecedente de cáncer, podría considerarse una metástasis vertebral o compresión. Aún si se suman diferentes síntomas y signos como el dolor vertebral, antecedente de cáncer, dolor nocturno más déficit neurológico, déficit motor progresivo, alteración esfinteriana, hallazgo radiológico de masa epidural más clínica neurológica, esto incrementa nuestra probabilidad de un síndrome compresivo. Una vez que estamos orientados hacia un síndrome de compresión medular, el diagnóstico, como ya lo mencionamos, es el gold estándar, la resonancia magnética. Se hace una valoración neurológica seriada y una evaluación funcional y pronóstica. Los signos de alarma ya los mencioné.
¿no? Ya los mencionamos, ahí estaban en rojo, pero bueno, tenemos dolor de espalda nuevo en paciente con cáncer, debilidad progresiva, alteración de esfínteres, marcha inestable, nivel sensitivo, dolor nocturno intenso. Esta es una progresión en una fase inicial y, bueno, la segunda una progresión neurológica. Cabe mencionar que muchas veces el paciente viene con el dolor intenso, ¿no?, en la columna, pero que esto puede haberse presentado días o semanas antes en forma progresiva. Esta es la escala de Koch del deterioro funcional. Esto nos sirve para valorar, por ejemplo, si tenemos un paciente en escala 1, ¿no?, con síntomas leves, que puede ambular, y pasa repentinamente a una escala 3, donde está limitado, o no puede caminar, o ya está en silla de ruedas, eso ya nos puede decir sobre la progresión de la enfermedad. Esta es la bibliografía de una revisión sistemática de donde he sacado los datos. El examen físico. Luego que tenemos al paciente con dolor y nos estamos orientando hacia una compresión medular, hay que hacer el examen físico adicional a la historia clínica y a los antecedentes, y se examina debe abordarse, ¿no?, cada zona cervical, torácica, lumbar y sacra, ¿no?, en forma ordenada para ir catalogando el nivel de lesión. Esta es otra bibliografía de donde se han sacado los datos. Entonces, como ya lo mencionó el doctor, la zona más afectada es el 70% en región torácica. Y tenemos entre un 10 y 38% donde los pacientes presentan más de un nivel afectado. La metástasis ósea es la causa más frecuente, un 5-20% de los casos de compresión medular oncológica. El mieloma múltiple es la lesión primaria vertebral, que más frecuente produce esta complicación. Tenemos hasta un 2,5 o 5% de los pacientes con cáncer presentarán en algún momento de la enfermedad, pueden presentar una compresión medular metastásica. Bien, sigamos. Este es bueno, ya los signos y los síntomas ya los tenemos, entonces se debe realizar una prueba de imagen urgente en un margen inferior a 24 horas de iniciado la sospecha. Cuando tenemos el dolor sugestivo y los síntomas. Esto tiene un nivel de evidencia 3A, grado de recomendación B. Resonancia magnética antes de las 24 horas. Tengo dos fluxogramas. Vamos a usar que es lo que más nos atañe, que es el oncológico. Tenemos ya un paciente oncológico con dolor, la prueba de imagen urgente, que debería ser la resonancia en menos de las 24 horas, que es el gold estándar. Adicionalmente, tenemos la tomografía. En técnicas de imagen, en cuanto a la resonancia la magnética, nivel de evidencia 1B, grado de recomendación A, gold estándar. Esto, como ya lo hemos visto, una sensibilidad del 90%, una especificidad del 96%. Entonces, esta es una prueba, ¿no?, una buena prueba y la mejor. En cuanto a la indicación de radiología medular en diferentes niveles, tiene un nivel de evidencia 3B, grado de recomendación B. Se recomienda hacer imágenes de toda la columna porque muchos de estos pacientes, como ya lo mencioné, presentan más de una lesión. La resonancia magnética no es adecuada por sí sola en cuanto a valorar la inestabilidad. La tomografía nos permite discernir en cuanto a la naturaleza, si es elástica, lítica o mixta. Y sobre todo para el estudio de inestabilidad de la columna. Los informes de estas pruebas radiológicas deben ser estructurados, deben incluir escalas de compresión medular para identificar el grado de compresión y opcionalmente la inestabilidad de acuerdo al indicado. Nivel de evidencia 5, grado de recomendación D. Tenemos acá en cuanto a la enfermedad localizada, la infiltración. Bueno, tenemos acá las imágenes, tenemos el grado 0, donde está la lesión metastásica, está en la vértebra, el grado 1A, la lesión metastásica está acá en la vértebra y se extiende al espacio epidural. El grado 1B está la lesión metastásica, se extiende al epidural de forma el saco tecal, sin todavía contactar al cordón medular. El grado 1C
tenemos la lesión metastásica, de forma del saco tecal y se contacta con el cordón sin comprimirlo. Todavía acá no comprime el cordón. En el grado 2 ya esta metástasis comprime al cordón, aunque todavía hay líquido cefaloraquídeo, y finalmente la lesión 3 que vemos acá afecta la vértebra, pero ya no se ve acá el líquido cefaloraquídeo, ¿no? Tenemos acá la segunda clasificación a la estabilidad de la columna. Tenemos acá unas imágenes de una lesión en D5, en donde, según la historia clínica, el dolor mejora con el reposo. Si el dolor mejora con el reposo, le damos una puntuación de 3, ¿no? Acá está la lesión. Afecta a un segmento semirrígido. Acá le damos puntaje 1, por ejemplo, ¿no? Ese aspecto lítico, por la lesión de baja densidad, le dan puntaje 2, ¿no? Tenemos acá, se ve una alineación normal, le damos puntaje 0, y no hay afectación posterolateral, y también puntaje 0. En este caso, para estas imágenes, sería una columna estable, ¿no? De 0 a 6 es una columna estable. Finalmente, una vez que ya tenemos al paciente, ya se le ha diagnosticado el nivel de la lesión, se le ha tomado la prueba de imágenes, según nuestro algoritmo, tenemos que si fuera un paciente con un síndrome medular oncológico con tumor primario desconocido, tendría que hacérsele una biopsia. Y la biopsia se recomienda hacerlo lo más pronto, siempre y cuando no suponga un retraso en la instauración del mismo. La gamografía y la radiografía simple tiene un nivel de evidencia 3B, grado de recomendación B, y por supuesto es de acuerdo a los niveles, ¿no? Si no empezamos, como ya mencioné, el gol estándar es la resonancia magnética, pero ante no tener esa prueba, no poder hacérsela, pasamos a la tomografía, luego se complementa con la mielografía y, bueno, finalmente gamografía y radiografía simple, ¿no? De acuerdo al nivel de atención. Muy bien. En resumen, acá lo que hemos hecho es cumplir todo lo que es nuestro algoritmo. Paciente, prueba, resonancia magnética, estabilidad con tomografía, se complementa con biopsia, en el caso de ser buscando el tumor primario, y se recomienda hacer las pruebas de escalas de compresión e inestabilidad y pruebas de funcionamiento. Gracias, es todo. Chicos, disculpen, hay un micro prendido, por favor, apaguen sus micros. Es todo, doy paso a mi compañero. ¿Cómo dejo de compartir, Ravish? El mismo icono donde compartió, tóquelo y ahí va a salir dejar de compartir. Ya, todo mi micrófono estaba bien. Ya está. Mi hijito me ayuda. Doctor, adelante.
El maestrando que falta, por favor, que empiece su parte de la presentación. Yo creo que tiene problemas con la señal. Un momentito. Ya, a ver. Respecto a lo que la doctora comentó para evaluar respuesta, evolución o progresión con el ECOG, sí, el ECOG es una buena escala, pero creo que mejor una escala más específica, más detallada, podría ser el Palliative Performance Scale, ¿no? Que tiene más variables, entre ellas la deambulación, ¿no? Porque a veces en pacientitos que ya están, digamos, algo deteriorados, el cambio entre un grado de ECOG y otro probablemente sea muy tenue, muy subjetivo, no nos diga mucho. En cambio, este PPS tiene más ítems, entonces son más cosas que uno puede seguir y monitorear. En todo caso, si quieren usar una escala funcional para monitorear su respuesta al tratamiento que le estén dando a la compresión medular, sugeriría el PPS, es más completo. Doctora Wong, en todo caso que su compañero Sí, doctor. ya no se preocupe, que pasamos al siguiente grupo y en la siguiente exposición que le toque a vuestro grupo, pues ya el doctor comienza y que tenga una parte más protagónica para compensar esto, porque no nos podemos quedar, el doctor Rúa nos estará esperando. Por favor, el siguiente grupo que comience, por favor, su presentación. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí me escucho. Ya, doctor, buenas noches. Mi grupo está conformado por 3 integrantes, Daisy Carbomaca, quien habla, y Cita Villegas Córdoba. ¿Quiénes exponen Voy a hoy? exponer yo la exposición. ¿Toda la exposición la hace Voy a usted? exponer los solos, nada más. ¿A usted nada más? Sí, esto no es, he hecho corta la exposición, doctor. Ya, doctora, proceda. Sí, Proceda. ya. Buenas noches con todos. A continuación voy a tratar, ¿no?, sobre el síndrome de vena cava y otras complicaciones vasculares de etiología tumoral. Me he basado en un artículo que trata sobre las urgencias oncológicas más comunes o frecuentes recibidas en medicina interna. El objetivo de esta revisión es actualizar sobre las recientes bibliografías sobre el manejo de urgencias oncológicas. Siguiente, por favor. Ya. No hay una... No, la anterior, por favor. Ya. El artículo no lo clasifica exactamente el tipo de urgencias, solo que como son muchas patologías, he clasificado solo las vasculares. Obstructivas, como el síndrome de vena cava superior, las que tienen compromiso hemodinámico, como el taponamiento cardíaco, y las que tienen alteraciones del flujo sanguíneo, como el síndrome de hiperviscosidad y leucostasis. Siguiente, por favor. Sobre el síndrome de vena cava superior, como ya lo habíamos visto la semana pasada, me
más que todo tener en cuenta, ¿no? Que la vena cava drena la sangre venosa de la circulación sistémica hacia la aurícula derecha, ¿no? La patología aquí está principalmente por las características de este gran vaso, como lo es su pared, que es elástica y es flexible. Al haber patologías que produzcan crecimiento de ella o alguna estructura por una compresión extrínseca, van a producir que ésta se ocluya de manera parcial o de manera total. Refiriéndonos a la etiología no maligna, principalmente se va a dar por las causas tumorales, que son más frecuentes como el cáncer de pulmón, de células pequeñas, no pequeñas, y también los linfomas principalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Los síntomas que el paciente va a presentar van a ser síntomas relacionados con la congestión venosa, se va a ver afectado a nivel respiratorio, neurológico, y también puede presentar náuseas o disfagia. Pero principalmente lo que el paciente va a referir es sensación de plenitud en la cabeza, edema facial y disnea. Al examen físico, el paciente va a presentar descompensación o va a empeorar al pedirle que se coloque de cúbito supino o se incline hacia adelante. Al momento de pedir exámenes diagnósticos, el gol estándar es la venografía selectiva, y al pedir una tomografía computarizada de tórax con contraste, lo que vamos a visualizar van a ser detalles, ¿no?, de la vena cava superior con sus tributarias, y también pueden detectarse si es que hay alteraciones de estructuras mediastínicas críticas, ¿no? También se menciona que puede visualizarse incluyendo tráqueas, bronquios, esófago e incluso médula espinal. Ahora, el manejo va a depender de la emergencia del paciente, ¿no? Si es que es una situación de emergencia, lo principal es proteger la vía aérea y la colocación de stents endovasculares, ¿no? Si no está en emergencia, es una urgencia, ¿no? El paciente puede recibir cirugía, quimioterapia o radioterapia. El objetivo principalmente va a ser que el paciente pueda controlar, aliviar los síntomas, ¿no? Y se trata de controlar la enfermedad subyacente. Siguiente, por favor. Como segunda patología está el taponamiento pericárdico. El taponamiento pericárdico más que todo es un acumulamiento, ¿no?, de líquido, ya sea entre el pericardio visceral y parietal. Ahora, lo que se va a producir en el taponamiento pericárdico va a ser que esta acumulación de líquido produzca compresión cardíaca, principalmente en las cavidades derechas que tienen menos presión. Al producirse menos presión y mayor compresión cardíaca, va a disminuirse el gasto cardíaco, y esto puede llevar al shock obstructivo, ¿no? Y la característica de este taponamiento pericárdico es la tríada de Beck, ¿no? Hipotensión, regurgitación yugular y los ruidos cardíacos apagados. El paciente va a presentar el pulso paradójico, y si nos enfocamos a las causas, van a estar principalmente más frecuente el cáncer de pulmón, seguido del mesotelioma pericárdico, linfoma, y también puede ocurrir en casos de radioterapia. Otros síntomas menos frecuentes, otros signos, importantes también, el paciente va a producir disnea en el paciente y taquicardia, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los métodos diagnósticos está la radiografía de tórax con el signo de corazón en botella, ¿no? El electrocardiograma, la ecografía, ¿no? El gol estándar en esta patología va a ser la ecocardiografía, donde se va a presenciar el colapso de las cavidades derechas, como mencioné, y derrame pericárdico en el paciente. Ahora, el manejo va a depender de qué tan inestable se presenta el paciente, ¿no? Si es que es una emergencia, el manejo va a ser una pericardiocentesis urgente, ¿no?, que es el tratamiento de elección. En casos en los que el paciente no esté tan inestable, puede realizarse una pericardiocentesis guiada por ecocardiografía. Y si nos referimos a la recurrencia, está indicado el drenaje con catéter extendido, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta el tratamiento etiológico, ¿no?, que va a ser dirigido a la neoplasia primaria también, en donde el paciente puede recibir quimioterapia o radioterapia, ¿no?, dependiendo de la causa tumoral. Siguiente, por favor.
Ahora, como tercera patología está el síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad se va a producir principalmente porque va a haber anomalías de los componentes sanguíneos, ¿no? Principalmente de las inmunoglobulinas. Dentro de ellas destaca la inmunoglobulina M porque tiene mayor peso molecular, lo que hace que esté relacionada con mayor viscosidad y disminución del... Hay una resistencia del flujo sanguíneo, ¿no? Y esto altera la perfusión tisular. Ahora, como consecuencia, se va a producir hipoxia, alteración de la función orgánica y el paciente va a tener manifestaciones tanto a nivel visual como neurológico y también se van a producir ciertas hemorragias, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes? La macroglobulinemia de Waldenström, las leucemias, ya sea linfocítica crónica, la leucemia mieloide crónica o la leucemia linfoblástica aguda. Siguiente, por favor. Como mencioné, las principales presentaciones sintomáticas del paciente va a ser alteraciones visuales, anomalías neurológicas y también el sangrado de encías. El paciente puede presentar epistaxis también, ¿no? Pero principalmente hay que tener en cuenta que en este síndrome está caracterizado por la cantidad de paraproteínas, que son inmunoglobulinas anormales, que son producidas por células tumorales, y la cantidad que llega a producir estos síntomas son mayor de 8 gramos por litro. Hay que tener en cuenta también de que el principal manejo aquí es la plasmaféresis, y en caso de que no se pueda realizar la plasmaféresis está indicada la flebotomía. Con la plasmaféresis en una sola sección se puede reducir los síntomas y la literatura refiere que el intercambio plasmático se puede repetir diariamente o cada 2 días, ¿no? De 1 a 3 procedimientos. Siguiente, por favor. En este esquema es un resumen prácticamente sobre el manejo. Si es que el paciente presenta síntomas altamente específicos, que los presenta, hay que tener en cuenta que se deben medir las inmunoglobulinas y el nivel de viscosidad. Para esto, se mide el nivel de viscosidad sérica plasmática en valores de 1.4 a 1.8 centipoise, y mayor de 4 ya es una hiperviscosidad significativa, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta al momento de seguir este algoritmo. Ahora, como mencioné, si es que el paciente sí presenta síntomas altamente significativos, se inicia la plasmaféresis inmediatamente sin esperar los resultados. Luego de esto, realizar la plasmaféresis hasta que los síntomas mejoren, como se mencionó en la diapositiva anterior, de 1 a 3 procedimientos. Y luego iniciar el tratamiento para reducir los niveles de proteína. Es que el paciente no presenta estos síntomas específicos y no hay riesgo de complicaciones irreversibles, se mide la viscosidad. Si es que la viscosidad es mayor a 4, se inicia plasmaféresis. Si es que el paciente está asintomático, quiere decir que no requiere tratamiento, ¿no? Más que todo, hay que tener en cuenta principalmente que este síndrome va a depender de la presencia de síntomas, y la plasmaféresis va a ser el tratamiento de elección. No necesariamente tenemos que esperar resultados para iniciar el procedimiento. Siguiente, por favor. Y por último está la leucostasis. Es una emergencia oncológica no caracterizada por una hiperleucocitosis, ¿no? Se dan en las leucemias agudas. Hay una obstrucción microvascular por la acumulación de blastos. Como se muestra en la diapositiva, con mayor frecuencia la leucemia mieloide aguda y también la leucemia linfoblástica aguda. Ahora, hay que tener en cuenta también que hay subtipos comunes, dentro de ellos el M3, que es un subtipo promielocítico, el M4, que es un subtipo mielomonocítico, y el M5, que es un subtipo monocítico, ¿no? Que es el más típico. Ahora, ¿qué caracteriza a estos subtipos? Que van a hacer que los leucocitos sean mucho más grandes y rígidos. Y esto va a producir que haya tendencia a la obstrucción de los vasos. Y en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Se encuentra la mutación de
11q23 o el cromosoma de Filadelfia que le da la agresividad, ¿no?, a esta patología. La población más afectada van a ser los niños y los bebés. Y siguiente, por favor. Y la sintomatología que van a presentar, como se muestra en las diapositivas, principalmente a nivel neurológico y a nivel pulmonar, ¿no? Hay otras manifestaciones como la trombosis de la vena renal o el CID, que mucho más se va a ver en casos de la leucemia mieloide aguda por el subtipo M3, ¿no? Y en menor porcentaje en la leucemia linfoblástica aguda. Ahora, el reencuentro de los glóbulos blancos va a ser el factor pronóstico más importante, ¿no? Superior a 50.000, que ya indica un mal pronóstico y mortalidad temprana en el paciente, ¿no? El diagnóstico va a ser principalmente clínico y no es necesario esperar las pruebas, pero al realizarlas vamos a obtener hiperleucocitosis, 100.000 leucocitos y sintomatología que nos van a entender la hiperperfusión que presenta el paciente, ¿no? El paciente va a presentar disnea, va a haber hipoxemia, el paciente va a presentar confusión, cefalea, ¿no? Los exámenes de apoyo al diagnóstico van a ser el hemograma, los leucocitos van a encontrar elevados, se puede emplear la TAC cerebral para descartar si hay cierta hemorragia y la radiografía o tomografía de tórax, ¿no? Si es que el paciente presenta, si es que es una emergencia, la leucoféresis es el manejo que necesita el paciente lo más pronto posible. Se puede emplear también la citorreducción, pero el recuento lo disminuye más o menos un plazo de 24 horas, me refiero a la literatura. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, un efecto adverso de esta patología es el síndrome de lisis tumoral. ¿Por qué? Porque el tratamiento también va a destruir muchas células tumorales, pero de forma rápida. Es un tema que también se va a exponer posteriormente. Se puede emplear también la hidroxiuria, que se emplea para disminuir los leucocitos en pacientes asintomáticos, y si no se dispone de quimioterapia de inducción inmediata, ¿no? Pero principalmente se emplea la leucoféresis, que puede realizarse en pacientes sintomáticos o con recuentos de glóbulos blancos mayor a 100.000, como mencionado. Pero ya con más de 50.000 ya el paciente tiene un mal pronóstico. También en la literatura menciona que la leucemia promielocítica aguda, el tratamiento puede darse con ácido retinoico, que induce a la diferenciación de los blastos, ¿no? Y así favorece su modulación y reduce la carga tumoral. Siguiente. Eso es todo. Bien, doctora, le agradezco. La recomendación es enfocarnos, digamos, en el tema de la clase. Es interesante la revisión que ha hecho, pero al abarcar tantos temas se pasan demasiado superficialmente, ¿no? Pero igual, el artículo que la doctora ha usado sí es un artículo muy bonito y es de acceso libre. Si pudiera, doctora, compartirlo con la delegada para que ella lo comparta con todos sus compañeros, sería excelente. Es un bonito artículo el que ha usado. Bien, doctores, en lo que corresponde a esta mitad de la jornada, pues hemos terminado. Por favor, pasen raudos al link del doctor Rúa, que seguramente lo está esperando. Ya, y bueno, conmigo será probablemente hasta la próxima semana o la subsiguiente, si es que el doctor Rúa, que creo que él va a estar a cargo de la actividad de la siguiente semana. En todo caso, si no nos vemos en una semana, nos vemos en la siguiente, el día del examen de mitad de curso. Tengan en cuenta que ya en 2 semanas es el primer examen. Oportunamente se va a colgar el trabajo también final para que tengan el tiempo suficiente para elaborarlo y no pasen los aprietos que algunos han pasado el semestre anterior. Bien, doctores, es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias con todo. Buenas noches. Buenas noches.